escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les invitamos a conocer una parte de la memoria de Tesalónica en Grecia. Sabían que durante mucho tiempo se la conocía como la Jerusalén de los Balcanes. Allí estaba el principal cementerio judío de Europa, un cementerio que fue confiscado y destruido por los nazis en 1942 y cuyas lápidas fueron luego diseminadas y reutilizadas para la construcción. Una historia que acaba de rescatar en el libro El cementerio fantasma el fotógrafo franco-uruguayo Martín Barcilay. Muchísimas gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, Martín Barcilay, que ya tuvimos hace un tiempo aquí en el programa para hablarnos sobre los israelíes que se niegan a hacer el servicio militar, y hoy está aquí para presentar este libro, El cementerio fantasma, publicado por Creafis Edition, un trabajo mucho más personal porque nace finalmente de una investigación sobre sus ancestros, que eran judíos de Tesalónica, en Grecia, y todo parte de unas fotos que su padre encuentra cuando su abuelo León muere. ¿De qué fotos se trata? Bueno, son fotos que fueron tomadas en los años 20, 30 en Tesalónica por los tíos de mi abuelo. ¿Que eran fotógrafos? Que eran los dos fotógrafos, los dos de ahí tíos. A lo mejor le viene un poco el oficio. Puede ser. Y estos dos tíos tenían una tienda y un estudio de fotografía en Tesalónica en esa época, y mandaron las fotos desde Tesalónica a París, donde estaba mi abuelo y sus padres. Y esas fotos viajaron después a Montevideo y volvieron a París. Y es una foto en la que se ve a Mahmoud, sí, en el cementerio judío, en la tumba de su hermana Dudun, fallecida en 1926. Y es que muchos españoles judíos se instalaron en Tesalónica a partir de 1492, cuando fueron expulsados por los reyes católicos de España. A finales del siglo XIX, el 80% de la población de Tesalónica era judía. ¿Cuántas tumbas había en ese cementerio? La primera sefardí data de 1493, pero había muchas más antes, ¿no? Sí, bueno, los judíos estaban en esa ciudad aparentemente desde la antigüedad. Se dice esa comunidad que estaba ahí antes de los sefardí, que eran romañotes. Y se dice que en ese cementerio habían entre 300.000 y 500.000 tumbas. No se sabe exactamente la cifra exacta porque, bueno, no fue investigado seriamente. La destrucción fue total. Sí. No quedó nada en Tesalónica, le decía su abuelo. Aún así quiere encontrar esa tumba que ve en esa foto. Quiero encontrar lo que volvieron invisible, las huellas que han resistido al tiempo, escriben en este libro. Y en octubre de 2018 decide viajar a Tesalónica en busca de los rastros, de las pistas de ese cementerio. Uh-huh. Y el cementerio ya no existe. ¿Qué hay en su lugar? El cementerio ya no existe y en su lugar está la Universidad Aristóteles y bueno, es un campus. ¿Un campus universitario? Un campus universitario. Bueno, y en realidad yo ya sabía que no estaba más el cementerio, por supuesto, y en realidad empecé esa investigación buscando más bien los rasgos, o sea, qué podía quedar de la comunidad judía y sobre todo qué es lo que quedaba de mi familia en esa ciudad. Si le digo los años 1493 y 1943... Bueno, ¿qué le dice? El principio de 1493 va a ser el principio del cementerio judío en esa ciudad y también la instalación de la comunidad sefardí en Tesalónica, que en esa época era Salónica porque era una ciudad bajo el Imperio Otomano. Y 1943 es la deportación de 45.000 judíos desde la ciudad de Tesalónica, que es mucha gente, porque si comparamos, por ejemplo, desde Francia se deportaron 75.000 desde todo el territorio francés, sabiendo que Tesalónica era una ciudad que quizás era grande como Marsella, no era ni siquiera la más grande ciudad de Grecia.
Bueno, llega allí a Tesalónica, va conociendo a personajes, hay 3 claves, ¿no? Según cuenta en el libro, está Jackie Benmayor, especialista de los judíos españoles y de la historia judía de Tesalónica, Yosif Baena, que es un farmacéutico que se apasiona por este tema, y León Saltiel, que es historiador y coordinador de la lucha contra el antisemitismo del Consejo Judío. ¿Qué le descubren? O sea, no está el cementerio, pero allí descubre que las lápidas, ¿dónde están? Sí, gracias a Jackie Benmayor descubro, o sea, él me cuenta en realidad que las lápidas están diseminadas en la ciudad y que sirvieron para la reconstrucción de la ciudad después de la guerra, para reconstruir iglesias, para construir muros municipales de la nueva estación de trenes, por ejemplo, y otros lugares también privados. Hemos visto en el libro esas fotos que chocan bastante, ¿no? Incluso hay un testimonio que dice: utilizamos esas piedras de las tumbas, esas lápidas, para hacer mesas de disección para Sí. la Facultad de Medicina. Uh-huh. Hay escaleras, ¿no? Uh-huh. Hechas donde se ven inscripciones en hebreo. Incluso, Uh-huh. ¿qué es lo que más le impactó de todo esto? De ver esas tumbas, que es algo como sagrado, que se han utilizado de forma práctica para escaleras, para patios de casas, para iglesias, para... Digamos que al principio lo viví como una investigación, como un trabajo, como otro trabajo, pero Más. como otro trabajo más, pero después de un rato de imaginar cómo vivían estas personas antes de la guerra, me empecé a ser impactado por el tema, y creo que el lugar que más me impresionó es la iglesia más grande que hay ahí, que en Tesalónica, que se llama San Dimitrios, que es realmente no una catedral, pero un lugar bastante grande, en el cual, bueno, todo el parvis, se dice en francés, no sé. Sí, las baldosas del suelo, ¿no? Sí, que están delante de la iglesia. Aparentemente, de lo que dicen los historiadores, son todas piedras que son tumbas, que fueron tumbas del cementerio judío. Entonces eso creo que fue lo más impresionante. En el libro explica que, bueno, los nazis era exterminar a los judíos, pero también las autoridades locales querían agrandar la ciudad y que, vamos, no pusieron mucho impedimento para que se reutilizara, ¿no? Claro, al contrario. Era un proyecto que estaba ahí en la ciudad desde hacía por lo menos 20 años, que se peleaba la comunidad judía con la comunidad griega para mover ese cementerio que durante el siglo XIX empezó a ser molesto para el desarrollo urbano de la ciudad. ¿Qué pasó con los cuerpos de ese cementerio? Algunos creo que fueron rescatados. Algunos fueron rescatados porque cuando se supo que el cementerio iba a ser destruido, algunas personas recuperaron los restos de sus familiares, los pusieron en bolsas y escondieron esos restos durante los 5 años de la guerra, y cuando pudieron volver a la ciudad, después muchas veces de haber sido deportado a Auschwitz y haber sobrevivido a esa experiencia tan terrible, recuperaron los restos y los pusieron en un nuevo cementerio judío que está en las afueras de la ciudad, que es mucho más pequeño, obviamente, y eso se puede ver en o sea, hay tumbas en las cuales está escrito eso justamente, que el cementerio destruido por los nazis, que las tumbas que fueron destruidas por los nazis fueron recuperadas, los restos fueron recuperados y enterrados en ese nuevo cementerio, en ¿no? los años 50. ¿No encontró las lápidas de sus ancestros? No. ¿Cree que hay lápidas aún por descubrir en esa ciudad? Sí, por supuesto. Desde que se publicó el libro recibí como 4 mensajes, me contaron de 4 más lugares donde hay ese tipo de lápidas. Pasa que, claro, este libro es como el principio, ¿no? Porque hay muy poca gente que se interesa a este tema, y el hecho de publicar el libro y de hacer una muestra en la ciudad de Tesalónica
logró que hay gente que se interesa un poco más al tema. Porque cuando llega la gente que ni sabe o ni se interesa, hablaba de 3 personas, ¿no? Que realmente, Sí. o 4 o 5, bueno, en el libro entrevista como a 11 personas, Sí. pero hay muy poca gente. Yo no sé si los habitantes actuales de Tesalónica son conscientes de esta historia terrible, o ahora hay más sensibilidad que hace unas décadas. Hay más sensibilidad que hace unas décadas, especialmente de parte de los historiadores, que antes realmente no se interesaban en el tema, yo diría hasta el final de los 90, no había ningún interés por esa época. Creo que lo que pasa es que Grecia es un país, entre comillas, reciente, ¿no? Su independencia es de 1912 y se tuvo que construir una identidad nacional específica que como que niega todo el periodo otomano, en realidad. Entonces, por eso y con eso toda la historia de los judíos que estaban ahí, ¿no? Exactamente. En el periodo otomano. Uh-huh. Hablaba de la muestra. Ha expuesto el trabajo en Blois, en Francia, durante el Festival Les Rendez-vous de l'Histoire, Uh-huh. las citas de la historia, y sobre todo en la misma Tesalónica, en el Museo Judío. ¿Cuál ha sido la acogida? Bueno, en Blois fue muy interesante porque pudimos hacer una conversación bastante larga con Annette Becker, que es una historiadora especialista de la Shoah. Y también fue muy emocionante en Tesalónica, por supuesto, porque también lo que hay que decir es que mi abuelo se fue de Tesalónica en 1923, entonces como de cierta forma lo estamos haciendo volver un siglo después, entonces también fue muy emocionante y era también interesante ver que mucha gente que venía a la muestra en Tesalónica compraba el libro a pesar de que no lee el francés, pero le interesa igual las fotos y también, porque en el libro hay un mapa y creo que es importante ese mapa, muestra dónde pude encontrar lápidas en los lugares públicos donde se pueden ver, y creo que es la primera vez, o más bien estoy seguro que es la primera vez, me quedé sorprendido cuando me di cuenta que se hace un mapa con esas lápidas. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín Barcilay, fotógrafo y autor del Cementerio Fantasma, y le deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.